Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hablar de cómo pasé o todo lo que aprendí de emigrar a tener un trabajo soñado. Actualmente trabajo en el Banco Central Europeo y si has estudiado economía o conoces un poco el sector, creo que hasta cierto punto se puede decir que llegar o trabajar en esta institución es algo ideal. Pero bueno, más allá de esto, realmente el motivo principal por el que hago este vídeo es que muchas veces cuando voy a Almería, en el sur de España, que es el lugar donde crecí, algunos familiares y también amigos de familiares me preguntan de alguna forma cómo lo hice. Y quiero dejar muy claro de que no me gusta ponerme como ejemplo de nada, pero creo que hasta cierto punto hablar un poco de mi proceso puede ser de utilidad para algunas personas. Así que por tanto en este vídeo hablaré un poco de todo lo que me costó, un poco los desafíos y también cómo esto en última instancia se ha convertido también en algo positivo que me ha ayudado en mi vida personal y también profesional. El choque cultural. Bueno, en primer lugar, creo que tampoco descubro nada cuando digo que lo primero que uno nota es el cambio cultural. Y es que a pesar de venir de Perú y de compartir el mismo idioma con España, la cultura era más diferente de lo que esperaba. Ahora, esto de una forma u otra me hacía sentirme que un poco fuera de lugar, ¿no? Y de alguna forma afectó bastante a mi confianza. Es cierto que cuando a la edad de 12 años, también un adolescente o preadolescente, tampoco tenía mi personalidad formada, ¿no? Porque yo creo que esa será cuando uno recién está formando un poco su identidad, pero sí recuerdo que al principio tenía muy poca confianza, de alguna forma afectó bastante a mi confianza y como digo, aunque nunca he sido una persona del todo callada, sí que me daba cuenta que tenía menos confianza y más miedo de lo normal. Ahora, esto en el medio plazo o largo plazo también tuvo un efecto positivo y es que el hecho de adaptarse a una nueva cultura de alguna forma también me ayudó a entender mejor las diferentes culturas y por ejemplo actualmente que vivo en Alemania, otra cultura también, de alguna forma este proceso de adaptación es más sencillo y como digo te ayuda a empatizar mejor con las diferentes personas de diferentes países y creo que es una habilidad bastante útil. A mí por ejemplo que trabajo en una institución internacional con gente de diferentes países, también creo que es interesante el hecho de, o es útil el hecho de poder entender y empatizar con gente de diferentes culturas, de diferentes naciones. No sentirse parte de. Otra de las cosas y relacionado al punto anterior es que cuando emigré a España, una de las sensaciones que tenía era de que no sentía que era parte de ese lugar. Y creo que esto es algo también normal, lo he hablado con mucha otra gente que le ha pasado lo mismo. Es muy interesante porque sobre todo los primeros años llegaba un punto o recuerdo tener este pensamiento en el que ya no me sentía del todo peruano, pero tampoco me sentía del todo español. Y de alguna forma era una sensación un poco extraña que, bueno, sí, me daba cierta incluso inestabilidad emocional. Ahora, este hecho sí que me ha ayudado o me ha enseñado varias cosas. Me enseñó a ser paciente. Y es que también creo que hay cosas en la vida que llevan su tiempo y uno tiene que ser paciente y esperar que el proceso natural de las cosas se desarrollen. Pero por otro lado, y más importante, es que creo que me ayudó a tomar mayores riesgos. Por poner un ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo empecé estudiando en la Universidad de Almería, pero pasados unos años decidí irme a Madrid. Ahora, este cambio significaba que tenía que de alguna forma repetir ciertas asignaturas allí en Madrid. Y visto desde fuera, para algunos amigos, esta decisión no tenía ningún sentido, porque de alguna forma pensaban, ¿por qué simplemente no terminas lo que has empezado y antes de cambiarte, de tener que estar perdiendo tiempo? Ahora, esto obviamente hasta cierto punto era cierto, pero para mí el hecho de cambiar no suponía tal coste, o al menos el coste era mucho menor. Y creo que en gran parte esto estaba asociado a que ya tenía esta experiencia de estar cambiando y que para mí el coste de oportunidad del cambio o de tener que cambiar de alguna forma era menor. Y como digo, por eso de alguna forma me hizo o me hace tomar mayores riesgos. El psicólogo Daniel Kahneman, que también fue premio Nobel de Economía, escuché en un podcast que dijo algo así como que él vive una vida sin costes hundidos. Y esto realmente me pareció súper interesante, porque básicamente lo que él dice es que vive una vida en la que, aunque haya tomado decisiones en el pasado o haya adquirido compromisos en el pasado, si en el futuro ve que tiene que cambiar o ir por otro lugar, estos compromisos del pasado de alguna forma no lo frenan para tomar las decisiones que cree que tiene que tomar. Y yo creo que hasta cierto punto, si queremos vivir una vida plena, creo que tenemos que de alguna forma intentar vivir una vida en la que relativizamos un poco las cosas y, como digo, de alguna forma no tenemos tanto miedo al cambio o que le damos, pues eso, la importancia justa a estos costes hundidos. Sentirse solo.
Bueno, yo creo que en cuanto a lo negativo de sentirse solo, creo que no hay mayor explicación, simplemente es muy molesto, ¿no? Y no sé, en inglés diríamos it just sucks. Siempre hay momentos en los que uno se siente solo y bueno, simplemente ocurre y uno tiene que aceptarlo. Ahora, la parte importante de tener esta experiencia quizás en los primeros años de mi adolescencia es que de alguna forma también me ha ayudado a estar cómodo en mi soledad. Y yo creo que esto es una habilidad importante porque, como digo, si tú preguntas a cualquier psicólogo, etcétera, te va a decir que realmente necesitamos hasta cierto punto también momentos de soledad para reflexionar, para hacer introspección, para conocernos mejor a nosotros mismos. Es una habilidad importante. Por tanto, digo, hasta cierto punto tenemos que saber estar cómodos en nuestra soledad. Y de hecho, por ejemplo, uno de los libros que leía de Cal Newport en su libro Minimalismo Digital hablaba o ponía ejemplos, por ejemplo, de cómo artistas o grandes autores, etcétera, a lo largo de la historia construyeron o hicieron sus mejores piezas, hicieron sus mejores libros, escribieron las mejores canciones, etcétera, en momentos o en periodos en los que abrazaron su soledad. Por tanto, si te interesa también todo esto del desarrollo personal, bueno, creo que es importante el hecho de poder abrazar estos momentos de soledad cuando tocan, tener autonomía. Yo creo que cuando uno emigra o cuando uno se encuentra o se enfrenta a un entorno nuevo, no solo el emigrar en general, a un entorno nuevo, uno está quizás un poco más reservado, un poco más pasivo, analizando un poco la situación, intentando quizás no hacer nada que no levante ninguna sospecha o que no sé, que no de alguna forma genere que la atención se ponga en ti. Y sí, creo que es normal hasta cierto punto, ¿no? Quizás esa timidez a lo nuevo. Pero tengo que decir que realmente, o algo que he aprendido a lo largo de todo este proceso, es también el hecho de intentar o de ser proactivo. Hay una frase que recientemente he escuchado que dice algo así como: todo el mundo es amable, pero tú tienes que ir primero. Esto es una gran enseñanza y se aplica realmente a todo. Es que muchas veces cuando queremos que en nuestra vida ocurran cosas, tenemos que ponernos a pensar también qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que está en mi mano hacer para que eso que quiero que ocurra termine ocurriendo. Y no sé, por ponerte un ejemplo, si soy una persona que me gustaría experimentar más, por ejemplo, cenas con amigos en casas o no sé, jugar cartas con amigos en casas, lo que sea, y si eso, por ejemplo, no está ocurriendo, ¿por qué no ser yo el primero el que invite, ser yo el primero el que organice, ser yo el primero el que haga eso realidad? Te recomendaría que de alguna forma pongas esto en práctica porque esto es una habilidad que te va a abrir puertas, te va a abrir nuevas oportunidades y claro, también de alguna forma te va a ayudar a integrarte de una forma más rápida. Todos queremos ser parte de la comunidad. El hecho de haber vivido en varios países me ha hecho darme cuenta de que realmente todos los seres humanos, independientemente del idioma, del país o de la cultura, todos realmente intentan buscar cierta sensación de pertenencia, de formar parte de la comunidad. De alguna forma todos tenemos esas necesidades básicas de sentirnos aceptados por nuestro entorno, comprendidos y valorados. Entender esto es bastante útil porque ante cualquier nuevo cambio o nuevo entorno te puede ayudar de alguna forma a conectar de una forma más sencilla con las personas o con nuevas personas que vas conociendo, porque al final en el fondo somos todos relativamente iguales y nos parecemos más de lo que muchas veces queremos o pensamos. Yo, por ejemplo, que actualmente me encuentro viviendo en Alemania, sí, claro, puedo ver la diferencia cultural respecto a Perú o a España, pero en el fondo todos somos seres humanos y todos buscamos o tenemos de alguna forma las mismas necesidades. Creo que de alguna forma tener esta idea presente también creo que nos hace vivir una vida con menos miedo. No te olvides de tus objetivos. Antes de terminar este vídeo quiero hacer una reflexión final y es que seguramente si eres una persona que decidió emigrar, lo hiciste porque de alguna forma tenías la esperanza de tener una mejor educación, un mejor trabajo o si eres un padre o madre de familia, darle una mejor vida a tus hijos. Muchas veces puede pasar de que una vez que llegas a ese país en el que has emigrado, por alguna razón u otra nos olvidamos de cuáles han sido los objetivos principales por los que tomamos esa decisión y de alguna forma nos despistamos o simplemente se nos olvida. Así que algo que te puedo decir simplemente es tan sencillo como esto, de que no te olvides cuáles son las razones fundamentales por las que tomaste esa decisión tan importante. Al menos a mí sí que me ha ayudado bastante, sobre todo, bueno, también gracias a la ayuda de mi familia quizás, que de alguna forma siempre me lo ha intentado recordar de cuáles son los motivos principales por los que tomamos esta decisión, pero de alguna forma puedo decir que me ha ayudado a estar enfocado. Así que sí, porque si alguien me pregunta
cómo lograste pasar de emigrar a llegar a este sitio. Yo creo que fundamentalmente y en gran medida es el hecho de que continuamente he estado caminando un camino en el que tenía un cierto objetivo y el objetivo de alguna forma era hasta cierto punto claro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En este vídeo he querido compartir con vosotros ciertas ideas sobre las que he estado reflexionando en las últimas semanas, sobre un poco cuál fue mi proceso, ¿no? de emigrar y de llegar a la situación en la que me encuentro hoy en día. Y quiero también dejarles muy claro que no me quiero poner como ejemplo de nada, simplemente la intención de este vídeo es compartir ciertas ideas o experiencias personales que puedan ser de utilidad para ti. Y sí, si quieres saber más sobre ello, si quieres saber más sobre este proceso, házmelo saber en los comentarios. También puedo hablar de otras situaciones o de cosas incluso más personales, pero como digo, en definitiva, simplemente he sido, creo, un chico que al principio con poca confianza, que tiene este proceso de adaptación, pero que de alguna forma sí he tenido quizás un cierto enfoque, probablemente apoyado o impulsado por mi familia, por mi entorno, y que sí, en su momento también, o cuando ha llegado o cuando ha tocado, he tenido una mentalidad abierta para estar abierto a nuevas experiencias y asumir hasta cierto punto un poco más de riesgos. Así que nada, eso es todo. Espero verte en el próximo vídeo.